Ok. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Costilla y este es mi podcast de la materia de Introducción al Pensamiento Político y Social Argentino con el profesor o tutor Bruno Villafañez. Vamos a hablar sobre un poco del contexto político y después de ahí algunas de las similitudes y diferencias que existieron durante los periodos de desarrollo filosófico, político y social de Argentina. Un poco de contexto. En la época en que sucedió la Revolución de Mayo en Argentina, España había sido ocupada por Francia y Buenos Aires estaba en un movimiento colonial que al enterarse de que no iba a haber, que no había en ese momento un regente, solamente un consejo regente, una junta regente que no poseía ningún poder, se fueron motivados a la construcción o al proyecto de una identidad propia, de un gobierno propio, ¿sí? Además, la Iglesia Católica había traído con la universidad la filosofía de la Ilustración, donde introdujeron la idea del progreso a través del pensamiento, del ilustrismo o iluminación, y muchos de los próceres argentinos de la época, como Belgrano, Moreno, entre otros, se habían formado con esos ideales de los derechos naturales de los humanos, de igualdad, de libertad, de derechos de no ser explotados, y además tenían un ferviente deseo de identidad propia al territorio del que pertenecen, ya que España era un ente lejano que no les permitía libre comercio, y era necesario, ya que al estar ocupada por Francia estaban dependiendo de que se abriera la posibilidad de que el criollo pudiera también comerciar libremente. Ante la situación de España se comienza el proyecto de emancipación de la independencia, que nace con la crítica de España. Los primeros representantes llaman a junta en Buenos Aires, porque ese era como el centro del movimiento civilizado, o del movimiento decente, como le decían en esa época, pero faltaba el concepto o la legitimidad que le daba normalmente a esa junta el rey, la cual fue de alguna forma defendida por Moreno al hablar sobre los principios con los que nace cada individuo, que son los derechos naturales y el derecho hacia la libertad sobre sí mismo y sobre su autonomía. Y con este concepto que llegaba de otras tierras de la Revolución Francesa, sobre la soberanía para cada uno de los individuos, donde los individuos forman un contrato social sobre la autoridad que pueden elegir, y crean la soberanía, retroceden al significado de soberanía no del rey, sino soberanía del pueblo. Se establecen el nuevo tipo de se emancipa del sistema de gobierno monárquico. Moreno trata de establecer un sistema de liberación guiado por la razón y la justicia, que era justamente fundado por el ilustrismo, y desea reglamentar este tipo de gobierno a través del sufragio y al poder del individuo de elegir su autoridad, y la representación, porque sabía que la gente de los pueblos
argentinos todavía no alcanzaban el nivel de razón como para poder elegir quién los iba a gobernar, así que se pedía un sistema de representación donde sirva para proteger la libertad de los electores y garantice la equidad y justicia del pueblo y los límites de la obediencia. Corrían el riesgo de que no se cumpliera, que la ambición de que el nuevo gobierno autoritario que surgiese fuera simplemente reemplazado por algún otro monárquico, así que ellos necesitaban la unidad de los pueblos, la unidad de todas las provincias para formar un sistema y un frente común que pudiera defenderse contra invasiones extranjeras y contra el caos interno, ¿sí? Para Moreno, la necesidad de este gobierno debía ser basado en líderes ilustrados, o sea, con conocimiento. Tenía que ser un tipo de gobierno donde existiera la razón y estuviera guiado por un gobierno supremo y representantes y consejos de jefes. Y debería seguir las premisas de vivir en sociedad, legitimar la soberanía que le pertenece al pueblo y los derechos de libertad, de igualdad y de fraternidad. A esto nos movemos a lo que pasó después. Una vez emancipado, digamos, hubo una inestabilidad en la época y en los gobiernos, de la que más o menos se controla a través de la imposición de un líder. En esa época fue el primer gobierno de Rosas, que de alguna forma ordena todo este descontrol, toda esta disputa, pero sin deseo de establecer una unificación de poderes, ni tampoco resolver las diferencias, ni ampliar el tipo de gobierno, ni progresar, o sea, ir hacia el progreso. En esa época se consideraba que la única forma de entrar a la modernización era a través del progreso y a través de la democracia. Entonces surge un grupo de pensadores en la época del 37, del segundo gobierno de Rosas, que defienden las ideas de la formación de una nación, que es distinto a la época anterior de la Revolución de Mayo, porque ellos solamente querían la emancipación de España, pero después no tenían un orden a que seguir. Así que con la generación de Echeverría y la generación del 37, ellos piensan que como ya son unas personas de la razón, ya son unas personas ilustradas y además guiados por esta necesidad de identidad y la capacidad de pensar, sostienen que están listos para crear un proyecto de nación. Entre los exponentes tenemos a Echeverría, Esteban Echeverría, que fue el inspirador, que buscaba solucionar cuestiones prácticas de lo que estaba pasando en la sociedad y al mismo tiempo mostrar, o sea, cuál era la realidad de la época. Él esperaba responder a la cuestión de la prensa, que en este momento se encontraba censurada y controlada por Rosas, la cuestión de la soberanía, el sufragio y la democracia, que eran también controlados a través del consenso de la vestimenta, a través del control de los votos por Rosas, y la cuestión de la organización de los municipios, de las tierras del interior, la creación de algún tipo de modelo de justicia o de organismo o institución que defienda y proteja y garantice las libertades del pueblo y que se vuelva a la idea principal de la soberanía del pueblo. En este
de este momento era necesario construir para Echeverría desde la traducción, porque ellos querían mantener lo que simbolizaba la Revolución de Mayo, los ideales revolucionarios de la libertad. Y por lo tanto propusieron que en orden de avanzar con la creación de la nación era necesario llegar al progreso. O sea, que base del avance era a través del progreso, lo mismo que la democracia. Entonces Echeverría, junto con la Asociación de Jóvenes de la época, empiezan a analizar la realidad y cómo se podría llevar adelante su proyecto. La idea de la democracia para la nación debía defender costumbres propias, ideales propios, debía ir de la mano del progreso, ya que era necesario para una sociedad libre y moderna, como tradición. El progreso es continuo, la democracia como principio es fraternidad, igualdad y libertad, y la democracia como institución conserva el sufragio y la representación. Con el sufragio y la representación quieren descentralizar el poder y pensar que la democracia debía enseñarle a todo el pueblo en todos los ámbitos que el pueblo pensase y se desarrollase. También, bueno, como dije, estudia el rol de la religión, como en el aspecto de la subida al poder de Rosas, no solamente controló todos los otros sistemas, sino que además utilizó la religión como forma de contención y de dar control sobre la ciudadanía, y consideraba que había que rehabilitar la religión para que sirva al Estado y no para que se intrometa en lo que lleva al Estado. La religión actual ya no se habla de la religión católica, porque tanto Echeverría como los pensadores de esta época sostenían que tendría que haber un libre culto para todos los individuos. Ellos pensaban que el progreso y el modernismo venían de la mano incluso de la profesión y de la mano de obra experimentada, por lo que llamaban a la inmigración, distinto del ser subyugados por el extranjero, sino que vinieran a compartir su civilización, que ya habían vivido, que ya habían experimentado la libertad desde Europa, que era lo que pensaba Alberdi, que el ciudadano civilizado de Europa trajera su conocimiento sobre mano de obra a este nuevo proyecto de nación de la Argentina. Y bueno, en el romanticismo de esta época también se busca, con exponentes, por ejemplo, de Sarmiento y de Alberdi, como mencionaba, ellos trataban de mostrar la realidad de lo que era Argentina. La escritura de esta época era política y social y daba una visión del momento. Entonces, por ejemplo, Sarmiento, que era otro exponente de esta época, que creía en la educación y el formar los ciudadanos desde el avance del progreso, desde el avance de la exploración, desde el movimiento, él escribe el Facundo para explorar la situación actual del despotismo de Rosas y también llevar la crítica del interior, y para que reconozcan, digamos, lo que está pasando con el control y el autoritarismo de Rosas y la violencia que se aplica. Para él, la falta de educación del pueblo y la ignorancia para gobernar, y el uso de la razón para su propio beneficio, en el caso de Rosas, el uso de la violencia por el cautillaje y el terrorismo para traer el orden y la falta de unidad, y el abandono del progreso, porque en el Facundo Sarmiento expone el hecho de todas esas tierras inexploradas y el gaucho
y que se queda conforme con la situación y que cultiva y que tal vez tiene ganado y que no busca explorar el comercio, que de acuerdo a Sarmiento era base del progreso, ya que maximizaba las ganancias, mientras que la ganadería era la despreocupación y el abandono. De igual manera, Alberti también analizó la civilización y el progreso, pero él pensaba que no existía ningún tipo de civilización en Argentina, a diferencia de Sarmiento, que pensaba que existía civilización, solamente que estaba siendo perseguida, callada, censurada o asesinada en algunos casos. Alberti pensaba que, ya en exilio, que la civilización venía de la mano de gente que ya había experimentado la libertad y que tenía esta experiencia que podía ser trasladada y enseñada al pueblo para el progreso y la civilización. Entonces acá es donde Alberti plantea la formación de un Estado independiente, y es él el que se toma el trabajo de redactar las bases de lo que sería la Constitución Nacional, donde organiza el poder en forma de república con división y limitación de poderes para controlar los excesos y con la participación ciudadana, y organiza la construcción de la Constitución y de un poder judicial y sistema de leyes que protejan el interior y vigilen las fronteras. Esto también es apoyado por Sarmiento, que él justamente cuando menciona sobre la muerte de Quiroga muestra cómo la situación de este caudillaje y campaña que se hacían en las zonas inexploradas causaba esto desenfreno, este odio hacia el superior, en lugar de esta situación de reacción hacia la violencia, que generaba simplemente más barbarie. Esta forma de control del gobierno era lo que él consideraba la barbarie. La civilización para él era oprimida y oculta dentro de la República. Esta Constitución era que diseñó Alberti, que luego tiene los comentarios de Sarmiento, era tomada en parte sobre el modelo norteamericano, debido a que habían algunas cosas análogas y situaciones análogas históricas, pero Sarmiento pone énfasis en el hecho de que el Estado norteamericano tiene un contexto totalmente distinto, ya que el argentino recibe y espera la inmigración de una forma más compartiendo ciertas libertades de una forma más amena, digamos. Entonces, lo cual después le va a jugar en contra, pero en este momento Sarmiento habla sobre la necesidad justamente de garantizar la seguridad y la protección con la creación del Poder Judicial y de la instalación de jueces y juzgados en la parte del interior del país, para que todos tengan acceso a una sociedad segura, a una promoción y una garantía de protección de leyes a través de las leyes y de la justicia. Él consideraba que la república era posible si todas estas leyes se cumplían, además de que se trajera la modernización y de que los que venían de afuera fueran educados. Por eso también Sarmiento propone la creación de escuelas populares. Esto también, como al mismo tiempo Alberti, cuando invita a la inmigración, él promociona las libertades para todos los que decidan habitar el país. Él consideraba que la república era al principio era una república posible, una imaginaria, pero que al tiempo gradualmente se iba a volver la república de sus ideales. También en esta época, entre el ilustrismo, romanticismo,
lo propio, de la nación propia con el idioma propio y del estudio de la valorización y del progreso y de la democracia a través del progreso, aparece representantes como Juana Manso, que era exponente y defensora de la época, también exiliada por su pensamiento. Era una mujer que se pensaba con ideas masculinas y actitudes varoniles de acuerdo a las opiniones de la época, porque para la gente de esa época el rol femenino estaba ligado a la casa y la reproducción y crianza de los niños. En cambio, el objetivo de Manso era la emancipación intelectual y moral y la educación popular y emancipación del dogma católico. Para ella era necesario crear conciencia sobre las desigualdades que habían sido omitidas en la época de la Revolución de Mayo, porque hablaban de igualdad, pero se omitió la igualdad de género, del rol de la mujer, de las capacidades y habilidades que eran paralelas para ambos. Entonces ella es precursora dentro de todo de la ¿cómo se llama esto? Del tipo de charla estilo conferencia, donde ella hablaba y discutía para crear conciencia, y también sobre la inclusión de un espacio político de la mujer en la reconstrucción del rol de la familia. Ella creía y abrió en su posibilidad una escuela mixta. También habló de la creación del jardín de infantes, propone una educación a través de estrategias de juegos y educación donde el conocimiento es graduado por edades, separación de niveles de estudios y más que nada las vacaciones y los recreos como descanso del trabajador. Ya aquí se ve cierto positivismo porque ella de alguna forma organizaba y sistematizaba digamos, la escolarización. En esta se puede decir que acá estamos entrando a lo que es la época finales de los 80, la generación de los 80, donde ya tenemos una constitución redactada, un tipo de Argentina ya consolidada como república, que está en un auge económico gracias a que la inmigración causó un emprendedurismo entre lo que es la producción de materia prima y lo que trajo buena producción y buena economía para Argentina y mejoró el comercio. En esta época ya no se hablaba de los ideales de democracia, pero se ocultaba que existía corrupción dentro del sistema de sufragio. No existía una igualdad para todos, no todas las personas, solamente un porcentaje tenía posibilidad de ingresar al voto, el resto eran inmigrantes que no deseaban nacionalizarse, que debido a la cantidad que existía ya se empezó a mirar con recelo su posición en este espacio. Se pensaba antes, en la época del 37, la idea del inmigrante que iba a llevar a la república y que iba a llevar a la educación y al crecimiento mental del raciocinio, pero en esta época incluso Alberdi y muchos pensadores de la época como son Miguel Cané, Álvarez, Bunge, ingenieros, empiezan a cuestionar el ingreso de los inmigrantes. Además, en esta época hay un gobierno de gente de élite, de aristócratas. Entonces es como que en el plano político se mueve una economía, una clase alta. En esta época ya se empieza a hablar de las clases, de los estratos sociales. Creo que ingeniero es el que pone la idea de las diferencias sociales en los estratos. No es el único, porque Bunge habla también de la raza y del generismo étnico, ya que están en este momento con el positivismo, están las ideas de Darwin sobre la supervivencia del más apto,
tanto Bunge como ingenieros hablan sobre la desigualdad natural, el hecho de que el hecho de que el que sobrevive, la civilización que queda es la más fuerte. Esas ideas son las que promueven la campaña del desierto, donde envían a usurpar los terrenos ocupados por los indígenas y a darle posibilidad a los vencedores, o sea, los más aptos, sobre los nuevos territorios, a expandir lo que es la nación argentina. Y al mismo tiempo ingresa la mecánica, la tecnología con los trenes, con las vías férreas que vienen de la mano de la inversión de los ingleses. Además, el positivismo trae no solamente la parte de la sistematización de la parte técnica, sino también la sistematización de lo social, la búsqueda del orden dentro de esta a través de esta sistematización. Esto viene promovido por algunos ideales de Stephen, no recuerdo el apellido, donde él hablaba de la reflexión sistemática y ordenada sobre distintos aspectos, desde la naturaleza, la historia, la sociedad, la cultura, todo podría llevarse al estudio desde el punto de vista biologicista, ¿sí? Y acá donde los exponentes más fuertes son justamente los profesionales. Ramos Mejía, Miguel Cané, Álvarez, Bunge, ingeniero, eran todos profesionales. El exponente principal acá es Ramos Mejía, que estudia el fenómeno de las multitudes desde lo sociológico y lo psicológico. Tiene justamente la nueva problematización que surge con el aumento de los extranjeros, viene acompañada con las ideas del socialismo y el marxismo, que en cierta forma hacen peligrar el orden social que ya tienen establecido los estratos que existen en la República Argentina. También tienen, por ejemplo, el hecho de que temor de que los extranjeros decidan levantarse en contra del gobierno, incluso apropiarse de lo que ahora estaba establecido como nación argentina, porque no deseaban nacionalizarse. Y una de las realidades que demostraban es que ellos eran mejores para la economía y mejores para el emprendimiento y mejores para el progreso que los mismos argentinos, lo cual causaba temor por el ingreso de la subida de posición de la escalera social de los inmigrantes. Entonces empezamos primero por lo que hace Mejías. Mejías y Alberdi y todos los que estaban en esa época, ellos promueven, para darle solución a esta invasión de inmigrantes, la educación obligatoria para darle una identidad nacional, para nacionalizar a estos inmigrantes a través de los símbolos patrios, a través de la bandera, a través del himno, darle un fervor de alguna forma a un tipo de nacionalismo. También hablan sobre las leyes de ejército obligatorio, también habla sobre la ley de residencia. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el positivismo cómo afecta a la Argentina, vemos, por ejemplo, el estudio de Mejías de la multitud, porque una de las cosas que él temía era este sujeto nuevo que se movía en grupo, que creaba anarquía, que creaba revolución, que podía haber sido creador de revoluciones, a eso los que le temían,
que se movía como un solo ente, tenía una cierta composición y era un ente colectivo que se movía por sentimientos de forma organizada, formando un solo sujeto o una sola unidad mental. Él lo estudió su fisionomía, diciendo que el individuo pierde su identidad, su forma dentro de la muchedumbre, cambia su psiquis y se transforma en un ser puro instinto, impulso, agresivo, brutal y sensitivo. Y todos dentro de esa multitud se sientan arrastrados de manera automática. La emoción provoca el automatismo. La actitud del cuerpo se degenera en flexión y extensión. Los músculos del rostro son más expresivos de su automatismo y los mueve el puro inconsciente, solamente los sentidos. Y ante esto, él busca la forma porque al ver este tipo de movimiento que puede ser de alguna forma manejado, controlado, él busca la forma de cómo se puede, utilizar esta multitud. Esta multitud puede tener una función democrática, puede tener una función agresiva. Entonces, funciona tanto dinámica o estáticamente. Estáticamente observa cómo se mueve la sociedad. Por ejemplo, en el ejército, tenemos multitud del ejército, o podemos tener una multitud en la revolución. En esa sería una dinámica. Y de alguna forma busca cómo se podría controlar, una regla general para que se pueda controlar. Y dentro de eso él menciona la figura del líder, el representante de la masa, que considera que es importante para mantener el orden social y que debería de alguna forma estar en contacto con los dirigentes del gobierno. Característica que él veía en la multitud es que estaba constituida por individuos anónimos. El hombre de la multitud es de inteligencia vaga, y para que haya multitud es importante que exista una comunidad, una estructura, una intención de contagio de uniformidad, una pasión que los identifica. Y bueno, dentro de los temores justamente tenía miedo de que podían ser guiadas dentro de su vagueza de pensamiento o explotadas por otros líderes que quisieran crear anarquías, o que como venían las ideas del socialismo y el marxismo externo, imponer su pensamiento entre la nación argentina recién instalada. Ese, por un lado, ya no se habla como se hablaba en la época del 37 del individuo, ni tampoco en la época de la Revolución de Mayo, de las libertades del individuo y de la automotivación, sino que ahora se habla del colectivismo y de la identidad de las masas, ¿sí? Además, también tenemos que como reacción encuentran, como problema que viene a esta multitud, es el hecho de tener la necesidad de nacionalizarlos, de darles un objetivo de ser parte del país, porque no existía por parte propia y venían con ideales extranjeros. Entonces estaban de alguna forma degenerando el sentido de la nación argentina que le había tomado el esfuerzo en conseguir. A esto Miguel Cané, viendo cómo el modernismo genera nuevas problemáticas, habiendo viajado a Europa y viendo cómo Argentina era de cierta forma demigrada por estos inmigrantes que venían y formaban grupos criminales aquí y luego exponían anarquías en Europa, él se dio cuenta de que la Constitución que se había establecido con Alberdi, que promovía la inmigración, había dejado algunas partes descuidadas, como son habían dejado descuidada la protección de la nación y del orden social existente del gobierno argentino.
Entonces, en esta cuestión social, Canet sentía que los movimientos socialistas y los actos terroristas llevaban al disgusto de la misma clase política actual. En eso él decide redactar un proyecto de ley en su prisa, donde quería resolver esta problemática a través de la expulsión de los extranjeros cuya conducta podía comprometer la tranquilidad social. Este proyecto de ley, de alguna forma, se decía que no era antidemocrático porque el extranjero tenía derecho a apelación, aunque los jueces hacían distinción entre el extranjero que era domiciliario o que se había nacionalizado versus los otros extranjeros. Esa forma es la que Miguel Canet resuelve atender las problemáticas de los inmigrantes que buscaban crear anarquía en la sociedad. También se habla de la instauración del servicio militar para instalar algún tipo de valor nacional en los inmigrantes y una cultura de defensa hacia el país. Y bueno, para ir cerrando con esta época del positivismo, vemos cómo, esta inmigración masiva, esta agrupación de las masas, es totalmente distinto a la forma de gobierno que existían o de forma de ver al sujeto que existía en el 37. Ya no se habla de individuo, como dije, se habla del colectivo. El sufragio ya no se habla de igualdad de libertades. Acá estamos hablando justamente, como decía recién, el tema de que se ve la división por sectores o la división de acuerdo a como diciendo este grupo, esta oligarquía que gobierna es superior a la que es gobernada. No existe una libertad igualitaria porque ellos tienen control, o sea, esta clase de élite que gobierna mantienen el control sobre el voto a través del fraude. Todo esto sucede al menos hasta que se pone la ley de Sáenz Peña, que es cuando se impulsa el voto secreto, obligatorio y universal, ya no de los afiliados únicamente, sino también de toda la población. Además, con Sarmiento y con las mismas escuelas que abrió Manso, se promueve, al mismo también con Bunge, con las ideas de Bunge y de Mejía, de esto de formas de controlar las masas. Se promueve la nacionalización colectiva a través de la ley de educación obligatoria y la ley del ejército obligatorio para darles un sentimiento de ser argentino. También se impulsa la mezcla de las razas para que se produzca una raza mejor, que busque el progreso, que esté motivado. También dentro de lo que es de apoyado por la ciencia, de que hay una superioridad en las razas y se establece el hecho de que se puede dar la expulsión o la desaparición, ¿cómo se dice? Se puede separar a las razas que no cumplen, que muestran que son problema para la sociedad, ya sea expulsarlas, como dijo Canet, o hacerlas desaparecer. Solo sobreviven las personas más aptas para la sociedad. Todo esto apoyado en una base científica. Y lo que en un principio se veía que el progreso implicaba la democracia y la modernización, en esta época es diferente, porque el progreso en la democracia de esta época, de la época de la generación del 80, demuestra que no existe, por la ciencia, no existe igualdad entre los individuos. Ahí hablamos ya de las razas. No existe democracia
igualitaria porque no existe igualdad, existe un sector dirigente y un sector dirigido, existen depravaciones de la raza y todo esto justifica que exista una división de la sociedad en la clase gobernante y la clase burgués y la ignorante, ¿sí? Así que los ideales de la Revolución de Mayo y los ideales de la República de la época de la generación del 37 se ven opuestos y ofuscados por lo que son los resultados de la República real que existe. Y existe el gobierno a través del fraude electoral, o sea que el sufragio también ha sido degenerado, degradado. De esa forma se mantenía la clase gobernante en el poder hasta que llegó el voto de la ley de Sáenz Peña, que permitió el ingreso del radical. Whenever tear I shed